Y una pregunta práctica, ¿son 18 minutos cada presentación? ¿Es correcto eso? Ahora sí estamos transmitiendo por Facebook. Ya, pero ¿podemos hablar todavía o se escucha? Se escucha. Ya. Por el chat se puede hacer. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todas, a todos, a la segunda presentación de nuestro ciclo Ciencia en Llamas, que se enmarca en el proyecto portafolio de charlas de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente, Red LAMA, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Bueno, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida. Estábamos con un poco de eco. Era por si acaso se lo habían perdido la presentación.
Bueno, aprovecho de agradecer en esta ocasión la colaboración del Par Explora, región metropolitana sur poniente. Hoy contaremos con la exposición Cambio Climático y Salud Mental, brindada por Catalina Valenzuela y Valentina Inostroza, integrantes de Red Lama. Catalina es psicóloga, estudiante de magíster en psicología, mención psicología comunitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e integrante de Red Lama. Y Valentina es licenciada en psicología, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile e integrante de Red Lama. Entonces, para comenzar, vamos a saludar a Catalina y Valentina y invitarla a que nos cuenten brevemente su área de especialidad. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Genial. Sí. Como ya les comentaba, yo me estoy especializando en el área de psicología comunitaria y en el último tiempo he trabajado específicamente los temas de gobernanza del agua en comunidades indígenas, principalmente del norte de Chile, en la región de Antofagasta, comunidades atacaminas. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Súper. Bueno, como ya contaron, yo soy psicóloga también, especializándome en temáticas comunitarias. He trabajado con comunidades en Valparaíso, estudiando los factores psicológicos que afectan los incendios. Y también ahora estamos desarrollando investigación acerca de género y cambio climático. Eso. Bueno, muchas gracias Catalina y Valentina. Entonces, a continuación damos inicio a la exposición Cambio Climático y Salud Mental. Les informamos que quienes deseen hacer las preguntas pueden dejarlas en la sección comentarios de esta transmisión en vivo y las vamos a leer al final de la charla para que sean respondidas por las expositoras. Así que vamos a comenzar. Catalina, tienes la palabra. Ya, súper. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora, la charla que les vamos a presentar hoy día tiene distintos ejes temáticos, pero principalmente nosotras queremos que cuando termine esta charla ustedes reconozcan o conozcan la importancia de la dimensión humana en la comprensión de las temáticas de cambio climático, valorar el potencial que tienen las acciones individuales y colectivas en la protección de la salud mental, y en el rol que tenemos como ciudadanos para hacer frente al cambio climático, y finalmente ver los cambios, como el cambio climático y la situación que vivimos ahora como humanidad, como una oportunidad para poder transformar la sociedad y hacerla mejor. Como vimos la semana pasada en la presentación de Camilo y Rocío, que fue de las bases biofísicas del cambio climático, los chicos nos contaron que el cambio climático es un fenómeno antropogénico, que ya hay un acuerdo transversal en la ciencia de que es un fenómeno originado, causado por los seres humanos, y que cada vez estamos más cerca de alcanzar el 1,5 grados Celsius, la temperatura global del planeta, por sobre los niveles preindustriales. Estamos muy cerca de alcanzar lo que fue nuestro Acuerdo de París. Y lo que también vimos la semana pasada fue que hay distintas acciones humanas que generan un aumento de los gases de efecto invernadero que están calentando nuestra atmósfera. Y los principales gases de efecto que están calentando nuestra atmósfera son el CO2, el dióxido de carbono, y las emisiones tienen que ver principalmente con actividades de tipo industriales, con quema de combustibles fósiles, con la tala de árboles y la deforestación de nuestro planeta, la agricultura intensiva, el uso de fertilizantes, los vertederos, entre otras cosas. Todas estas acciones son, como veíamos la semana pasada, también humanas. Y lo que han hecho los científicos en los últimos años es establecer modelos predictivos del aumento de la temperatura global según distintos escenarios de emisiones. Y por un lado tenemos un escenario de emisiones, que es esta línea roja, en la cual seguimos como estamos como humanidad, seguimos calentando nuestra atmósfera, no cambiamos, y lo que tenemos es un aumento de temperatura global enorme, y es el escenario más catastrófico en el que nos enfrentamos actualmente los científicos del cambio climático. Pero por otro lado tenemos un escenario más positivo, en el cual
cambiamos nuestras emisiones, reducimos nuestras emisiones, alcanzamos la carbono neutralidad y logramos establecer una temperatura estable para el planeta y para las próximas generaciones. Ese es el escenario ideal en este modelo, pero este modelo depende exclusivamente de las decisiones y acciones que tomemos como seres humanos, de hacer y dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, como veíamos la semana pasada, la humanidad es la responsable de este gran problema que nos afecta hoy en día y nos afecta a nivel planetario, a nivel global. Y lo que se ha hecho en los últimos años es estudiar cuáles son las principales causas de los problemas ambientales y cuáles son las principales acciones humanas que tienen impactos ambientales. Y lo que se ha estudiado son tres causas principales, que es por un lado la sobrepoblación, es decir, en los últimos 100 años, ha crecido exponencialmente la población de una forma nunca antes vista, nunca hemos sido tanto en este planeta, y somos muchos viviendo y compartiendo un mismo planeta. Este es un problema en sí mismo, la verdad es que no tanto, sin embargo se ha vuelto un problema cuando vemos que hay mucha gente utilizando todos los bienes, los recursos del planeta, como si fuesen ilimitados, y la verdad es que vivimos en un planeta con recursos finitos. Entonces somos muchas personas sobreutilizando nuestros recursos, sobreconsumiendo, sobredesechando también las cosas que consumimos, y además todo esto se multiplica cuando vemos que estamos utilizando tecnologías inadecuadas, que ya las vimos, que se basan principalmente en el uso de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, y generando grandes emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, la pregunta del millón que sigue esta charla es, ¿qué es la psicología ambiental? ¿Qué estudia la psicología ambiental? ¿Tienen que ver estos temas? El tema del ambiente y de los seres humanos. La verdad es que sí, y la psicología ambiental también tiene harto que decir en estos temas, pues a la base de casi todos los problemas ambientales y de sus respectivas soluciones encontramos creencias, valores, actitudes, estilos de vida, conductas y muchos aspectos que son estudiados, que son el foco de estudio de la psicología y de las otras ciencias sociales. Entonces, ¿qué estudia la psicología ambiental? No sé si lo habrán oído antes. Generalmente asociamos la psicología con otras como estudios de los seres humanos, pero la verdad es que la psicología ambiental lleva varios años desarrollándose, más de 4 décadas, y estudia la relación entre los procesos sociales y psicológicos con los principales problemas ambientales. Por ejemplo, lo mismo que les mostraba hace unos momentos, enfrentar las causas de los problemas ambientales, cambiar ciertos hábitos, cambiar patrones de consumo, requiere entender qué hace que la gente actúe como lo hace, qué genera cambios más duraderos, por qué algunas personas cambian y otras personas no cambian sus hábitos, cómo promover ciertas prácticas proambientales que sean coherentes con sus sistemas de creencias, de valores y de normas. Todo eso es lo que estudia la psicología ambiental. Y en este punto tenemos dos áreas principales de estudio, que son, por un lado, estudiar el impacto del medio ambiente sobre las personas, que es lo que vamos a ver un poco en esta charla, cómo el cambio climático impacta a los seres humanos. Pero por otro lado, la psicología también estudia el impacto de las personas sobre el medio ambiente. Es decir, cómo nosotros nos desarrollamos, nos desenvolvemos en el medio ambiente, qué problemas ambientales se originan en esta relación con la naturaleza y también cómo mejorarlos, cómo resolverlos. Entonces, ya vimos que la psicología ambiental lleva muchos años trabajando estos temas y que el cambio climático es un problema ambiental relevante y muy importante en estos últimos años, pero ¿realmente los problemas ambientales son una preocupación para las personas? Esa es una pregunta que nos tenía con mucha inquietud y que la Vale nos va a contar un poquito qué es lo que se ha estudiado al respecto. Bueno, tan preocupados estábamos acerca de si el cambio climático era una preocupación para las personas en Latinoamérica en particular, que realizamos una encuesta el año pasado, en noviembre del año pasado, la encuesta internacional de cambio climático, que la hicimos en el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, en colaboración con StatKnows, que es una consultora que realiza estudios utilizando inteligencia artificial y ciencia estadística aplicada. Y dentro de las preguntas que hicimos, le preguntamos a las personas que de los siguientes temas, ¿cuáles son los más importantes para su país? En esta encuesta participaron 18 países de América Latina.
Y como podemos ver, el medio ambiente no está dentro de las preocupaciones, de las mayores preocupaciones de las personas, ¿cierto? A nivel de América Latina, el medio ambiente ocupa un quinto lugar en preocupación. Pero, sin embargo, a pesar de lo anterior, cuando nosotros le preguntamos a las personas, le decimos, ¿qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación? El cambio climático tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno de mi país. Vemos que un 93% de las personas, que es un número bastante grande, considera que el cambio climático tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, y cuando vemos lo que pasa en Chile, el medio ambiente viene a ocupar incluso un lugar inferior, ¿cierto? El medio ambiente se posiciona en el sexto lugar, pero al igual que como ocurre en el resto de América Latina, ¿cierto? Un 91% de las personas considera que tiene que ser una prioridad para el próximo gobierno. Esta encuesta se realizó tras el estallido social ocurrido en octubre, entre el 14 y 18 de noviembre del año pasado, entonces nosotros estimamos que debido a eso también preocupaciones como jubilación, sueldo, salud, ocupan un nivel más importante. Bueno, entonces a continuación queremos invitarlos a que ingresen a la plataforma Menti, no se lo habíamos mencionado antes, tienen que ingresar a www.menti.com. Esta es una plataforma interactiva que nos permite interactuar con ustedes en vivo en este momento, y una vez que ingresen a www.menti.com tienen que poner el número que sale en pantalla y que está disponible también en los comentarios del Facebook, y que aparece también acá en la pantalla en la parte de arriba, 234262. Entonces, a través de esta plataforma interactiva, le preguntamos a ustedes, a la gente de nuestro público, ¿cuál es el principal problema ambiental que le afecta a usted? Entonces, para que ustedes ahí marquen cuál es el principal problema ambiental que les afecta a ustedes en este momento. Se están metiendo. Sí, Esperemos. sí. Ah, ya. Quizá hay un lag de tiempo entre... Bueno, igual podemos avanzar por mientras y ver... Ah, ya. Bueno, lo que están votando. Entonces, lo que nos permite Menti es saber en tiempo real cuáles son los principales problemas ambientales que les afectan a ustedes, que son el público que está participando. Entonces, podemos ver que está la basura y la suciedad en las calles, ¿cierto? El cambio climático, la pérdida de biodiversidad o de flora y fauna, la contaminación del agua, la sequía y la contaminación del aire. Entonces, como vamos viendo, de momento la contaminación del aire aparece como el principal problema ambiental que le afecta a usted, que además está muy en línea con lo que está ocurriendo a propósito del coronavirus, ¿cierto? Volvamos a la presentación. Bueno, igual después podemos ver cuáles son los resultados que quedan finalmente. Bueno, muchas gracias por participar en Menti. Pasemos a la diapositiva siguiente, porfa, Cata. Bueno, nosotros le hicimos esta pregunta a las personas, que a diferencia de la pregunta anterior, que decía cuáles eran los temas más importantes, ahora le preguntamos a las personas cuál es el principal problema medioambiental que le afecta a usted, personalmente. Y bueno, como podemos ver, tanto en América Latina como en Chile, el cambio climático se posiciona como el principal problema ambiental que afecta personalmente a la población mayor de 18 años. En segundo lugar, a nivel de América Latina está la basura y la suciedad en las calles, en Chile también, y vemos ya un cambio respecto al tercer lugar, en el que la pérdida de flora y fauna ocupa el tercer lugar en América Latina. Sin embargo, en Chile la sequía está más relevada que en los otros países, y podemos entender que eso se trata en parte debido a la mega sequía que estamos viviendo ya hace más de una década. La siguiente, por favor. Ya, la Cata va a seguir ahora. Muchas gracias. Bueno, entonces vimos que el cambio climático es una preocupación para los chilenos, las chilenas,
que es una preocupación para el país, y qué bueno que es una preocupación para el país, pues justamente Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, ya que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad al cambio climático, que son los que ustedes ven aquí, y que básicamente tienen que ver con las características geográficas de nuestro país, con nuestra altitud, nuestra latitud, que nos vuelven un país altamente vulnerable por nuestras condiciones de ser una larga y angosta faja de tierra. Sin embargo, como vamos a ver ahora, ¡ay, me pasé! El cambio climático, si bien es un fenómeno que nos afecta a todos de manera global, es un fenómeno sumamente desigual, ya que Chile, tal como vimos, es un país muy vulnerable, pero solo emite el 0,26% de las emisiones globales en comparación con otros países del mundo. Es decir, los efectos y las responsabilidades del cambio climático no son igualmente compartidas, y eso es muy importante para entender también a qué personas afecta más el cambio climático, pues los impactos específicos llegan con mayor fuerza a ciertos grupos vulnerables, y los impactos a la salud mental también se distribuyen de manera desigual según las posiciones sociales de las personas y comunidades de cada país. Entonces ahora vamos a ver ciertos grupos que la literatura ha definido como grupos más vulnerables a los efectos del cambio climático, en específico sobre los impactos en su salud mental, y uno de esos grupos son las comunidades indígenas y rurales, que su subsistencia depende directamente del estado de la naturaleza y de los recursos naturales de las zonas en las que habitan. Por lo tanto, fenómenos como sequía, cambio en el uso de suelos, cambio en la disponibilidad hídrica y la baja disponibilidad futura de alimentos van a generar efectos en su salud física y mental de estas comunidades. Lo que también la literatura ha descrito son efectos en la salud mental, tales como el duelo ecológico. Esto tiene que ver con el dolor que se siente tras las pérdidas ecológicas, ya sea de especies, de ecosistemas o de paisajes significativos para estas comunidades, que han acontecido o pueden acontecer en el futuro. Esto también ocurre tras la pérdida de identidad provocada por los cambios ambientales. Y por otro lado, tenemos otro fenómeno que también ha sido descrito por la literatura, que es la solastalgia, o la nostalgia asociada a los cambios en el ambiente, a las pérdidas de un ecosistema que en alguna vez fue próspero y fue saludable. Entonces, todos estos cambios ambientales afectan a las comunidades que dependen de sus territorios. Por ejemplo, la disminución de agua daña las actividades agrícolas, amenazando fuentes de trabajo y modos de vida tradicionales de estas comunidades, y en algunos casos incluso puede llevar a las migraciones o los traslados, los desplazamientos por las razones climáticas. Otro grupo altamente vulnerable a los efectos del cambio climático son los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, pues son vulnerables a ciertas enfermedades que pueden ser transmitidas por el cambio climático, el aumento de ciertos vectores, y también son vulnerables a la contaminación al estar en una etapa crítica del desarrollo. Ellos son una población también altamente dependiente de sus padres y cuidadores al momento de evacuar ante eventos extremos, y además son una población que en general no son tomadas en cuenta en las tomas de decisiones, mucho menos en las tomas de decisiones ambientales, lo cual ha generado altos niveles de frustración e impotencia al ver que el futuro que les va a tocar vivir en los próximos años es un futuro no muy alentador para su vida. Entonces esto ha provocado lo que se ha llamado ecoansiedad o ecodepresión, que es el estrés ante los cambios futuros, y la preocupación por la salud del medio ambiente de los próximos años. Y si bien se ha visto que hay altos niveles de preocupación en los jóvenes, la preocupación por el ambiente también ha generado movilizaciones y acciones colectivas en diferentes lugares del mundo y de Chile también, en el cual los jóvenes se han manifestado y han creado movimientos colectivos como Fridays for Future. Todas estas fotos son cortesía de Fridays for Future Santiago, y son marchas que se han hecho por el cambio climático, por el medio ambiente, por asegurar un futuro para los jóvenes y los niños y un futuro para las nuevas generaciones. Otro grupo vulnerable a los efectos del cambio climático son personas que ya tengan algún trastorno mental previo. El cambio climático genera altos niveles de ansiedad, estrés, desesperanza, y todo esto opera como un estresor más en la salud mental de las personas. Y esto es bien importante que lo tengamos presente, porque Chile actualmente ya lidera los rankings de depresión mundiales, depresión juvenil, depresión en adultos mayores. Es un país que demanda alta atención psicológica y que consume muchos psicofármacos. Entonces tenemos por un lado que es un país que tiene una alta demanda de salud mental, pero es un país que invierte muy poco en salud mental.
en comparación con otros países de la OCDE, por ejemplo, que triplican su presupuesto nacional de salud destinado a la salud mental. Entonces, esto es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que prevenir como país y invertir en la salud mental, en visibilizar esta demanda, visibilizar que necesitamos asegurar el acceso a la atención de salud mental, a la calidad de esta atención, asegurar la disponibilidad de profesionales de la salud mental para las personas, e incluir y trabajar los programas de prevención y promoción de la salud mental que incluyan a comunidades, escuelas y a todas las personas posibles. Otro grupo altamente vulnerable son las personas que viven expuestas en las áreas de mayor exposición a los impactos del cambio climático. Como ya vimos, Chile es un país altamente vulnerable, entonces hay distintas áreas que tienen una mayor exposición, y aquí vemos que van a haber personas o comunidades que estén más propensas a sufrir inundaciones, sequías, incendios y olas de calor, y esto también opera como un estresor a su salud mental y genera mucha preocupación. Entonces tenemos que destacar dentro de estos grupos vulnerables también a los adultos mayores que habitan estas zonas, que por su edad, por sus condiciones de salud previa, por que muchas veces también cuentan con una movilidad reducida, son personas que necesitan mayor atención en el momento de evacuar ante ciertos desastres naturales, y que también tenemos que tener atención de nuestros adultos mayores. Y por otro lado tenemos grupos también vulnerables, que son aquellos que viven en zonas de sacrificio, zonas con altos niveles de contaminación, que ya cuentan con enfermedades previas, enfermedades de base, también cuentan con una salud mental bastante agravada. Entonces los problemas del cambio climático, los efectos del cambio climático operarán como un estresor más en su vida, y eso es algo que tenemos que tener presente como sociedad en Chile. Y finalmente, de mi parte, de los grupos vulnerables, tenemos las personas que ya se encuentran en una situación de marginación social, las personas que viven en pobreza también sufren con mayor fuerza los efectos del cambio climático, los efectos de cualquier crisis social. Entonces es importante tener en cuenta que el cambio climático, los eventos extremos, las pérdidas de empleo, de sus hogares muchas veces, van a impactar en su salud y van a impactar en su salud mental también, que esto se vincula con que también las personas que están marginadas socialmente cuentan con menores posibilidades de acceso a bienes y servicios básicos como el agua. En ese sentido tenemos que ver que el cambio climático de alguna forma aumentará estas brechas, y que tenemos que sí o sí trabajar estos problemas de desigualdad y pobreza antes, prevenirlos y tratarlos de este momento, para evitar así competencias por recursos naturales, nuevas crisis sociales, y esto es un problema que debe ser atendido de manera urgente como país también. Y ahora le paso el micrófono a mi compañera Valentina. Bueno, muchas gracias, Cata. Respecto a lo que estábamos comentando recién, ¿cierto? Y la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de menos recursos, en la encuesta que les estaba comentando delante, también preguntamos a las personas en Chile acerca si qué tan de acuerdo estaban con las siguientes oraciones. La primera es si el cambio climático empeorará la pobreza y la desigualdad en mi país. Y como vemos, un 82% de las personas en Chile están de acuerdo con esto. Asimismo, cuando les decimos, bueno, ¿y qué tan de acuerdo está con que los efectos del cambio climático afectarán principalmente a las personas más pobres? Vemos que un 74% de ellas también está de acuerdo con eso. Entonces, en Chile la población concuerda que existe una fuerte relación entre el cambio climático y la gestión climática, y en relación a la pobreza, a la desigualdad y a la justicia, que es una percepción que es muy similar a lo que ocurre en el resto de América Latina. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a un grupo que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad, pero que también tiene una característica muy especial que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Bueno, como sabemos, en el mundo, ¿cierto? El género es un eje principal de diferencia en la sociedad, y por lo tanto un factor importante que afecta las percepciones y las experiencias de vulnerabilidad relacionadas con el clima. Esto se debe en parte a que el cambio climático viene a exacerbar inequidades de género existentes,
debido a al rol histórico que se ha asociado a las mujeres y a los cuerpos feminizados, ¿cierto? Entonces, por lo que podemos ver y lo que muestra la investigación al respecto, por ejemplo, un estudio que hizo el Banco Mundial el año 2018 en 198 países muestra que en un 40% de los países que participaron en este estudio existen restricciones legales, por ejemplo, para que las mujeres posean tierras o puedan administrarlas. Asimismo, en muchos casos las mujeres, su sustento depende de la agricultura y los recursos naturales, los cuales son muy susceptibles a la variabilidad climática. Y como sabemos, el cambio climático va a aumentar tanto en frecuencia como en magnitud los eventos climáticos extremos. Esto quiere decir sequías, inundaciones, etc. Por lo tanto, las mujeres, que son las que se dedican más a estas actividades, son un grupo vulnerable, ¿cierto? Asimismo, investigación reciente, me gustaría enfatizar al respecto que la investigación sobre cambio climático y género igual es reciente, y la investigación ha mostrado que en caso de las comunidades, por ejemplo, donde las mujeres y niñas se dedican a recolectar agua, en comunidades que tienen crisis hídrica, estas se ven mucho más propensas a sufrir agresiones sexuales al ir a buscar agua. Y asimismo, el cambio climático contribuye a incrementar niveles de violencia doméstica y sexual hacia mujeres y niñas. Eso es lo que ha mostrado la investigación. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Chile? En Chile podemos ver que un 20% de las mujeres de nuestro país se encuentra en una situación de pobreza multidimensional, de acuerdo a lo que arroja la encuesta CACEN del año 2017. Asimismo, una cifra bastante similar, un 22% de las familias en campamentos son monoparentales y casi la totalidad de ellas está lideradas por mujeres. Y de acuerdo a las investigaciones y a las encuestas que hemos realizado en Chile, nos hemos dado cuenta recientemente, y bueno, estamos trabajando para presentar los resultados de estas investigaciones, las mujeres también son las que se preocupan más por el cambio climático. La siguiente. Bueno, y ahora con respecto a la salud mental, las noticias tampoco son muy alentadoras, ¿cierto? Las mujeres en Chile tienen 5 veces más depresión que los hombres. Eso es lo que mostró la Encuesta Nacional de Salud del año 2016 y 2017, que está más o menos en línea con lo que muestra, con lo que se ve que ocurre en el resto del mundo, sin embargo es mucho más exacerbado. Y lo que nos permiten los análisis interseccionales, cuando tomamos el género, la salud mental y la pobreza, las mujeres de bajo nivel socioeconómico son las que presentan mayores niveles de depresión, cosa que no ocurre cuando vemos el caso de los hombres, donde el ingreso no establece diferencias significativas en cuanto a la salud mental. Ahora bien, la encuesta nacional del uso de tiempo que se hizo el año 2015 muestra que las mujeres también ocupan en promedio el doble del tiempo en las tareas domésticas, incluyendo aquellas mujeres que tienen trabajo remunerado. Por lo tanto, nos preocupa porque ellas serían quienes se verían más afectadas si estas horas de trabajo se ven extendidas debido a problemas relacionados con el clima. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer como un escenario más favorable para las mujeres? Bueno, la investigación muestra que en aquellas naciones, y esto hablamos de estudios cross-nacionales, o sea que abarcan muchos países, en los países que hay más mujeres en el Parlamento son los países que más ratifican los tratados medioambientales. Entonces deberíamos apuntar hacia mejorar o propiciar mayores espacios de participación de las mujeres en materia climática, porque precisamente cuando ellas participan de estos espacios, la investigación muestra que toman decisiones que son más eficientes y que además perduran más en el tiempo. Y por lo que vemos en el caso de Chile, en los dibujitos que aparecen al lado izquierdo, la mujer participa muy poco en los cargos políticos en Chile, ocupa solo un 20%, y las mujeres en los cargos directivos también ocupan un 13%. Entonces, necesitamos más mujeres tanto en la participación de cargos políticos, también como en la dirección de grandes empresas, para que las políticas ambientales no estén conformadas desproporcionadamente por preferencias masculinas. La siguiente. Bueno, entonces como podemos ver, estamos en un escenario, conversando acerca de un escenario en el que nos vamos a enfrentar a una crisis global, donde los impactos van a ser desiguales en cada país y en cada territorio,
en el que las mujeres hasta el momento, y esto no lo decimos nosotras, lo muestra la investigación, toman decisiones más efectivas y duraderas, y donde además los grupos se ven afectados de forma desigual dependiendo de condiciones como la edad, ¿cierto? La pertenencia a ciertas comunidades indígenas, tener trastornos mentales previos y el nivel socioeconómico. ¿Les suena una situación parecida? ¿O una situación que estén viviendo? Bueno. Como podemos ver, al parecer lo que estamos viviendo a nivel mundial y lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus nos demuestra que al parecer es un ensayo súper importante para ver cómo vamos a reaccionar ante esta crisis, que también va a ser global, que también tiene efectos desiguales y en la que existen grupos que son más vulnerables. Pasemos a la siguiente, por favor. Y con respecto a las mujeres, el liderazgo y la gestión en la pandemia, podemos ver que en estos países que les estoy mostrando, Dinamarca, Islandia, Finlandia, que son países que tienen súper pocos casos de fallecidos, ¿cierto? Y que han aprendido a controlar súper bien la crisis por el coronavirus, tienen una característica en particular y que son que tienen mujeres liderando esos países. Por lo tanto, al parecer las mujeres cuando están participando en las políticas y son las que lideran las políticas en sus países, toman decisiones no solo para las mujeres, sino que propician el bien común. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ante todo lo que conversamos y que parece un escenario súper terrible y medio catastrófico, existen hartas cosas que podemos hacer para resguardar nuestra salud mental frente al cambio climático. Lo que la investigación nos muestra, si pasamos a la siguiente, es que existen factores protectores de la salud mental, y entre ellos podemos destacar poseer fuertes vínculos y redes interpersonales, tener una red fuerte de amigos, una red fuerte de personas con las que ustedes puedan trabajar, desahogarse y compartir, y sobre todo generar instancias de participación, ha demostrado ser un factor muy importante en la protección de la salud mental. Asimismo, tener una fuerte conexión con la naturaleza y la cultura local también aparece como un factor protector, y tener un sentido de pertenencia con el territorio y la comunidad en la que habito. Bueno, ahora Cata les va a mostrar qué podemos hacer frente a este tema del cambio climático, no solo en materia de salud mental. Por favor, Cata. Bueno, esto es una pregunta que nos lo hacen en distintas charlas sobre temas de cambio climático y sobre temas ligados al ámbito social y de la psicología. Como esto se ve un problema muy amplio, muy global, casi fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como personas, para poder enfrentar este problema de las formas más efectivas posibles? Y la verdad es que hay hartas cosas que podemos hacer, y eso es súper importante relevarlo, que podemos tener control de esta situación, y eso también nos ayuda a fortalecer nuestra salud mental, a no verlo como un problema tan desesperanzador o algo en el que no podemos tomar acción y tener incidencia. Y la verdad es que sí podemos tener incidencia, y algunas acciones que nosotros destacamos son votar por representantes que apoyen políticas proambientales, es decir, la política tiene altos niveles de incidencia en transformar las maneras en que nos relacionamos con el medio ambiente y nos relacionamos como sociedad. Usar responsablemente la electricidad, eso es muy importante considerando que Chile todavía tiene una matriz energética altamente dependiente de los combustibles fósiles. Hasta que no tengamos esa transición, hasta que no seamos un país carbono neutral, tenemos que ser responsables con nuestro uso de la electricidad. Ahora que estamos en nuestras casas, es probable que estemos utilizando mucho más la electricidad que en un año normal, y en eso también es importante que seamos responsables, que desenchufemos aparatos eléctricos que no estamos utilizando, no dejar el computador cargando toda la noche si no es necesario, ser conscientes. Lo mismo con el uso de plásticos, de un solo uso, y el desecho de basura que generan en el planeta es un gran componente de una gran acción que genera gases de efecto invernadero por la descomposición de esta basura. El plástico lo usamos solo una vez en muchos casos y termina en el planeta por cientos o miles de años, como nos explicaba Rocío
semana pasada también. Entonces ahora que también estamos en nuestras casas y que estamos utilizando harto delivery, estamos pidiendo comida, tratar de evitar esas acciones en la medida de lo posible, cocinar nosotros mismos nuestros propios alimentos, si queremos algo rico, inventarlo entre nosotros, ese sushi que queríamos pedir, pero mejor lo hacemos en la casa y así evitamos el desperdicio de plástico. También es importante en el ámbito político exigir que Chile cumpla y ratifique tratados comprometidos en materia medioambiental. La participación y la información son elementos claves en las temáticas ambientales, por lo mismo es necesario estos tratados que fomentan la participación y la información medioambiental, como son Escazú, y eso es algo que podemos hacer como ciudadanos, solicitar esas ratificaciones de tratados. Cambio en la alimentación, ya vimos que la agricultura y los cambios en el uso de suelo, la deforestación, el consumo de carne es una de las principales acciones que genera gases de efecto invernadero por todo el proceso que genera tener estos animales, estos grandes terrenos de agricultura. Entonces, la medida de lo posible, cambiar nuestras dietas, comer más verduras, más legumbres, también reduce mucho los gases de efecto invernadero en nuestra huella de carbono como personas. Lo mismo con las compras locales, es decir, evitar comprar productos que tengan que ser importados desde muy lejos, desde otros países, desde otras regiones, conocer qué son las temporadas o sea, las frutas de la temporada, conocer los productos que se venden de manera local y incidir, o sea, potenciar esas compras, ese consumo más sustentable. Nosotros como consumidores tenemos harto que hacer y que decir y que potenciar en estos ámbitos de mitigación. Lo mismo que es lo que les explicábamos al comienzo, los problemas ambientales se basan en nuestra manera de relacionarnos con el planeta, en pensar que este es un planeta infinito. Entonces, en la medida que nosotros reducimos nuestro consumismo, reducimos nuestros desechos y nos preguntamos si realmente necesitamos comprar lo que compramos, muchas veces vamos a reducir nuestra huella de carbono, vamos a reducir nuestro consumo y nuestros desechos, volver a reparar, volver a utilizar los productos, retomar lo que se hacía antes, de que las cosas que duraban mucho más años, tenían una vida útil mucho más larga, tenemos que volver a recuperar esos estilos de vida, no es todo comprar y tirar. En las medidas de adaptación, principal para el caso de Chile, viviendo la mega sequía que vivimos, es el uso responsable del agua, revalorizar el agua, entender la importancia que tiene el agua en nuestras vidas, pero no solo como seres humanos, sino también la importancia que tiene para las otras especies, para los animales, para las plantas, para muchas veces para las cosmovisiones, para todos los seres que habitamos este planeta. Es importante que entendamos también cómo funciona el agua, cuál es el ciclo del agua, cuáles son los ciclos hidrológicos que hay que mantener y preservar, y de esa forma vamos a valorar mucho más un recurso que cada vez es más escaso. En la línea de la educación, o sea, de la alimentación, lo mismo que decíamos, comprar local, comprar en nuestros territorios, compostar, tener cuidado con nuestros desechos orgánicos. Ahora que estamos en nuestras casas y tenemos más tiempo para cocinar y para poder ver cómo es el proceso de una planta y generar nuestros propios alimentos, es algo que podemos hacer para adaptarnos cuando los alimentos también se vuelvan algo más escaso, saber qué comer, qué cosas son de este país, de las distintas temporadas anuales y tener mayor soberanía en nuestra propia alimentación. La educación y el trabajo colectivo es una tarea básica también de la adaptación. Tenemos que adaptarnos a muchos cambios que van a venir. Para eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados. La educación es muy importante en estos temas. Y también el trabajo colectivo, que era lo que decía la Vale, generar redes de apoyo, de colaboración. Estos temas necesitan mucha gente, muchas cabezas pensando. Lo mismo respecto de organizar y trabajar de manera territorial. Entonces necesitamos pensar maneras en las que nos apoyemos unos a otros y trabajemos de forma colectiva, menos individualista y más colectiva también. Y ahora en transformación, la Vale nos va a dar nuestros últimos consejitos ecotips de Red Lama. Bueno, sí, la transformación es un concepto que ha surgido recientemente y es una respuesta ante la urgencia del cambio climático, ¿cierto? Si bien con la mitigación lo que tratamos es
tratar de disminuir las emisiones, y con la adaptación necesitamos adaptarnos y eso actúa a nivel más local, ¿cierto? La transformación viene a decirnos necesitamos cambios profundos y necesitamos cambios profundos ya, a tal nivel que muchas veces la transformación significa que quienes pasen por este proceso de transformación, ya sean personas, comunidades, grupos, instituciones, probablemente ya no salgan siendo las mismas, ¿cierto? Las mismas que empezaron. Entonces, por ejemplo, transformar la relación que tenemos con la naturaleza es fundamental. Yo creo que después de todo lo que estamos viviendo y del encierro al que estamos ya hace un montón de meses, va a relevar la posición que tiene la naturaleza en nuestras vidas y cómo entendemos la naturaleza. Vamos a seguir pensando que somos el centro del universo y que en el fondo como que la naturaleza tiene que responder a nuestros requerimientos, o vamos realmente a integrar la noción de que está todo conectado, y de que la deforestación y de que lo que le hagamos al medio ambiente al final es algo que nos estamos haciendo a nosotros. Sería importante pensar esa transformación. Asimismo, nosotros creemos que es fundamental ver el cambio climático como una oportunidad, en particular para los países que están en vías de desarrollo como el nuestro, abordar la pobreza, abordar la necesidad de crear resiliencia a los choques climáticos no es una opción, o sea, es algo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer ya. Incorporar el medio ambiente en la toma de decisiones es fundamental. En octubre va a ser el plebiscito y tenemos que decidir qué lugar queremos que ocupe el medio ambiente en nuestra Constitución. ¿Va a ser un agregado más o va a ser un eje central? Asimismo, el cambio climático es una oportunidad para abordar las variadas dimensiones de la pobreza y de la vulnerabilidad, por supuesto. O sea, si ya sabemos y si ya el país y la región latinoamericana tiene conciencia de quiénes se van a ver más afectados, que al parecer son los mismos afectados de siempre, entonces podemos empezar a trabajar en esto, y lo mismo que está ocurriendo con el coronavirus. O sea, si ya tenemos con años de anticipación esta información, podríamos ponernos las pilas y empezar a trabajar desde ya, ¿cierto? La siguiente, por favor. En esa misma línea, una acción de transformación, y de la que hemos recibido noticias recientemente, por ejemplo, con el cierre anticipado de las centrales de Bocamina en Coronel, ¿cierto? Que es una iniciativa que celebramos en lo que implica tener una central termoeléctrica menos para nuestro país y para la población de allá, que respira emisiones de contaminantes constantemente, ¿cierto? Sabiendo lo que eso implica para su salud. Necesitamos hacer este cambio de avanzar hacia la carbono neutralidad, pero necesitamos hacerlo ya. Necesitamos ponerle las pilas con eso y avanzar. En el fondo, el cambio climático es una tremenda oportunidad para dejar de utilizar energía en base a combustibles fósiles y movernos hacia energías renovables no convencionales, que nuestro país está lleno, ¿cierto? Tenemos kilómetros de costa, tenemos un montón de volcanes, tenemos un montón de lugares de donde obtener energía solar, por ejemplo. Entonces, ocupemos esa oportunidad. Lo mismo respecto al uso de suelo. La transformación idealmente tiene que ser planificada. No puede ser algo que se haga así como un poco al lote, porque también la transformación a veces puede ser negativa. Si ya vemos que con el cambio climático, por ejemplo, está haciendo más difícil acceder al agua, y una persona, por ejemplo, que tenga un montón de tierras que se dedica a la agricultura y que ya no pueda dedicarse a la agricultura porque no tiene acceso al agua, puede pensar que una buena idea sería vender esas tierras y construir casas, por ejemplo, y comenzar a desarrollar proyectos inmobiliarios. Nosotros no queremos que eso pase, por eso mismo entonces adelantémonos a pensar cómo vamos a cambiar el uso del suelo y qué decisiones hay que tomar al respecto. Asimismo, es una buena oportunidad para desarrollar el capital social, ¿cierto? Que es algo que nosotros empezamos a ver en nuestro país a propósito de lo que pasó en octubre, y ahora con el coronavirus me imagino que todos estamos tratando de mantenernos muy cerca de nuestros seres queridos virtualmente, de saber cómo se encuentran nuestros vecinos, en el fondo entendiendo que nos necesitamos unos a otros. Y eso pasa siempre, solo que quizás ahora se nos está presentando la oportunidad para darnos cuenta de que nos necesitamos y que nos tenemos que cuidar entre todos y todas, todos en el fondo. Y también por último, hacer un llamado a las empresas, ¿cierto? Que necesitamos empresas que sean resilientes al clima, porque esto se viene ya, y no podemos quedar ante cada crisis o ante cada evento climático extremo que ocurra en nada. ¿Y qué hacemos? Tenemos que empezar a prepararnos ya y empezar a propiciar, ¿cierto?, la creación de empleos verdes, que es algo que no se ha hablado mucho. Por lo general se dice que el cambio climático va a generar muchas pérdidas de trabajo, que también es cierto, va a afectar la productividad con las olas de calor y estas cosas, pero también va a presentar oportunidad. Entonces cambiemos la mirada que tenemos del cambio climático de algo tan catastrófico y hagámonos cargo de esto.
La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir terminando, esto también representa una oportunidad para liderar o sea, para demostrar liderazgo climático, especialmente para nuestro país, que como vemos que es una nación muy vulnerable, ¿cierto? Que cumple con 7 de 9 condiciones de vulnerabilidad, pero que también podemos demostrar y ser un ejemplo para el mundo de cómo hacer las cosas bien. Se puede hacer, no es imposible, y hay que partir planteando esa idea y creyéndosela y empezar a generar acción en esa línea. Trabajar por construir una sociedad más justa, ¿cierto? Y como ya lo vimos, darle otro rol para la participación de las mujeres, tanto en política, en ciencia y en todos estos espacios de toma de decisiones que es muy necesario. Bueno, ya para terminar, nos gustaría cerrar diciendo que no debemos regresar a lo normal porque precisamente lo normal era el problema. Si vamos a hacer un llamado a los jóvenes para que se hagan cargo de esto, debemos darle la oportunidad en primer lugar para que amen este mundo, que lo quieran, porque solo se cuida y solo se salva lo que se quiere. Así que esa es nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina, Valentina, por esta excelente presentación, muy clara. Y vamos a pasar directamente a las preguntas porque nos queda poco tiempo y hay cualquier cantidad de preguntas. Vamos a hacer lo posible porque puedan responderlas todas. La primera pregunta es relacionada con cómo podemos enseñar cambio climático a los niños sin transmitirles una sensación desesperanzadora del futuro. Y hay otra pregunta que va en la misma línea relacionada con adolescentes, ¿no? Es decir, cómo podemos enseñar cambio climático a niños, adolescentes, sin esta cosa media catastrófica que generalmente se asocia a eso. Cata, ¿quieres responder tú? Puedo empezar y luego me complementas. Bueno, una de las cosas más importantes sobre estos temas, y que también era la intención que queríamos tener en esta charla, era que el cambio climático generalmente se presenta como un fenómeno catastrófico y desastroso. Pero la mirada que también hay que darle es lo que decía la Vale, de que es una oportunidad, de que los cambios los tenemos que tomar como una oportunidad para transformar, para crecer y para volvernos más fuertes y más resilientes. Y en este momento el cambio climático es una oportunidad también para pensar la sociedad que queremos, la participación de las personas que queremos, impulsar también la participación de los jóvenes y de los niños. Y yo creo que lo que hay que explicar es que efectivamente el cambio climático es un problema real, es un problema serio, pero que las soluciones de este problema también están en nuestras manos, están en las acciones que nosotros tomamos. Nosotros hemos llevado al mundo a este punto de contaminación, de las tecnologías que estamos utilizando, del modo de vida que estamos teniendo, pero eso también es algo que se puede transformar. Tenemos que, como decía la Vale, aprender a convivir en la tierra que tenemos, a querer la tierra que tenemos, y unas formas también de comunicar el cambio climático y de trabajar y abordar estos temas con los niños y con los jóvenes es incluirlos, incorporarlos en las tomas de decisiones, en la participación, hacerlos actores clave. Ellos son agentes también de transformación, y hacer este vínculo que hablábamos de los factores protectores, que son fortalecer el vínculo con sus territorios, con la naturaleza. A veces nos pasa acá estando en Santiago que vemos todo como ciudad y no creemos que estamos en la naturaleza, pero esto también es parte de la naturaleza, nosotros también somos parte de la naturaleza. Entonces eso es lo que hay que fortalecer y potenciar, y también fortalecer las redes entre los jóvenes, las redes de apoyo, las redes de actividades colectivas. Eso también va a generar que entre ellos, cuando se ven que se pueden unir, pueden trabajar en conjunto y son más que solo uno, pueden hacer cosas maravillosas, que es lo que han hecho en estos últimos años con sus movilizaciones, con Fridays for Future, con Extinction Rebellion, se me fue un poco el nombre, pero en sí, un montón de cosas que están haciendo los jóvenes cuando se unen, cuando trabajan en conjunto. Eso también es algo que tenemos que potenciar con el cambio climático, otros modos de relacionamiento.
Sí, a mí me gustaría agregar a lo que está diciendo la Cata, que en realidad más que enseñarle el cambio climático a los niños, ellos ya lo están viviendo. Ellos han crecido con un discurso catastrófico, ¿cierto?, acerca del futuro y sobre todo ellos viven día a día las consecuencias de esto. Por ejemplo, podemos ver que en los episodios de contaminación masiva que ocurrieron en Quintero y Puchuncaví, que esta semana se está cumpliendo un año, desde que se dictó una sentencia en la Corte Suprema, pudimos ver a través del dictamiento de esa sentencia y de las medidas que se han tomado, que las principales afectadas fueron niñas entre 10 y 14 años, asimismo también de 10 a 19 años, entonces ellos ya están viviendo esto y yo creo que nuestra responsabilidad es hacerles entender que ellos pueden tener acción en la acción climática y démosles herramientas para que lo cambien, porque de estar viviéndolo ellos ya lo viven. Y respecto a si hay acciones hacia las niñas, de momento no, al menos en Chile no, y sería súper importante hacerlo. Muchas gracias. Hay una pregunta que puede ser muy polémica, así que una muy buena pregunta. ¿Es ético preocuparse del cambio climático mientras estamos en crisis social o epidemiológica grave? ¿No debiéramos concentrarnos en resolver los problemas urgentes? Qué buena pregunta. Sí, total, no sé, Cata, ¿quieres responder tú? ¿Qué son los problemas urgentes? ¿Cuál es el problema más urgente? ¿Cómo hacemos esta segmentación sobre la urgencia, sobre los problemas? Que es uno un problema y el otro no es un problema. Yo creo que en los últimos años hemos trabajado esta dicotomía bastante frecuente entre, no, es que ahora tenemos que dejar esto de lado porque tenemos este problema por mientras. Cuando la gente está sufriendo, cuando la gente está pasándolo mal en muchos territorios, cuando la gente necesita respuestas urgentes, no podemos estar decidiendo cuál problema es más urgente, cuál problema no es urgente. Todos los problemas tenemos que abordarlo de manera urgente. El cambio climático es un problema urgente. A mí me gusta harto este meme que es como la olita, que es coronavirus, no, crisis social, coronavirus, cambio climático. Cambio climático es un proceso que se nos viene para los próximos años, que va a implicar muchas transformaciones, algo a lo que tenemos que empezar a hacer frente de ahora y ya. No hay una dicotomía entre qué problema es más urgente o no. La desigualdad social también tiene que ver con el cambio climático, también influyen y se potencian estas crisis cuando no se están tratando de manera urgente todas en conjunto. Tenemos que ampliar nuestras miradas, dejar esas visiones de manera como tan tajante de este es un problema de ahora y este problema no es de ahora, porque eso también nos lleva a que actuemos sobre la contingencia, sobre cuando ya la leche está derramada, que es algo que usualmente hacemos en Chile, que nos falta más la patita de la prevención. Es decir, lo que contaba la Vale, ya sabemos más o menos cómo está funcionando el mundo ante un escenario de crisis global. Esto ya es un ejemplo. Tenemos que entonces prevenir lo mismo que está ocurriendo con el cambio climático, o sea, con el coronavirus al cambio climático. Tenemos que trabajar todos estos problemas en conjunto. ¿Qué dices, Vale? Yo creo que respondiste súper bien la pregunta, así que me gustaría poder responder otra, si es posible, si es que alcanza el tiempo. Sí, todavía tenemos tiempo. Hay una pregunta también que uno la escucha bastante y que es este conflicto entre los proyectos como minero o las termoeléctricas que se instalan en ciertos lugares y que llegan para ofrecer principalmente trabajo, ¿no? Pero que tienen un impacto medioambiental muy grande. Entonces la pregunta es cómo comunicar, cómo llegar a una comunidad para que éstas sean críticas frente a estos proyectos, ¿cierto?, que medioambientalmente son perjudiciales, incluso a largo plazo, pero que socialmente estarían siendo aceptados por esto de que dan trabajo. Entonces, ¿cómo trabajar con comunidades en ese contexto? Bueno, a mí me parece súper importante esa pregunta porque además en muchas ocasiones, ¿cierto? No podemos responsabilizar a las comunidades en el fondo de que acepten los proyectos que se presentan e incluso bajo ciertas condiciones sabiendo de que van a ser
dañinos para la salud, o que van a generar algún tipo de consecuencia negativa, porque en el fondo son comunidades que están empobrecidas y que están un poco desesperadas por encontrar soluciones que les permitan vivir, ¿cierto? Y resolver cosas básicas como alimentación, etcétera. Entonces, es un gran desafío y que tiene que ver también con el abandono en el que se encuentran estas comunidades. O sea, están solas, no pueden tomar decisiones acerca de sus propios territorios, entonces es bastante complejo. Yo diría que aquí la solución estaría en potenciar un desarrollo que sea inclusivo y compatible con la vida, ¿cierto? Que sea respetuoso de los derechos fundamentales, y que si bien es cierto que les va a dar trabajo, yo creo que también desde el ambientalismo tenemos que ponernos a pensar un poco en esto, en el tema del trabajo, que muchas veces no lo abordamos, como que es un poco tema tabú, y que es necesario empezar a abordar otras opciones de empleo, otras opciones de desarrollo que sí sean compatibles con la vida. No son únicamente esas las alternativas que existen, pero es complejo y que tiene que ver con las necesidades de cada territorio también. No podríamos dar una respuesta genérica. No sé si la Cata quiere complementar con algo. Sí, o sea, yo creo que se complementa también con la pregunta anterior, esta visión como a largo plazo de los problemas, cuando las gentes tienen problemas urgentes de resolver situaciones socioeconómicas, claramente la opción de una empresa o de una empresa cualquiera es una opción viable para sus vidas, necesitan el trabajo ahora ya, pero si eso va a significar que en los próximos 50, 100 años van a vivir bajo condiciones de contaminación, o eso va a generar otros problemas asociados, también hay que ver la visión como a largo plazo y qué visión de desarrollo, de empleo, de comunidad se requiere que sea compatible con ambas cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta que es muy parecida, pero que cambia el nivel en términos del grupo al que está dirigida. Dice, ¿cómo llegar a tomadores de decisiones para que hayan acciones por parte del mundo político hacia las comunidades que se ven gravemente afectadas por el cambio climático en su salud mental como física? ¿Cómo, en el fondo, cómo trabajar, cómo lograr tener impacto a nivel de tomadores de decisiones políticas? Bueno, yo ahí diría que principalmente sería mostrarles el riesgo que representa el cambio climático respecto a los logros que se han hecho. O sea, en los países en vía de desarrollo estamos hace muchos años peleando para poder disminuir la pobreza, para disminuir la desigualdad. Y bueno, la investigación muestra que para las familias, por ejemplo, que logran salir de la línea de la pobreza extrema, los eventos climáticos extremos producto del cambio climático los vuelven muy vulnerables y susceptibles a volver a una pobreza extrema. Entonces necesitamos reforzar en los tomadores de decisiones la necesidad de hacer algo ya, porque si no, lo poco o bueno, lo que hemos avanzado se puede perder, ¿cierto? Y además investigaciones acerca de gestión de riesgo, por ejemplo, muestran que es mucho mejor y que cuesta mucho menos invertir en prevención que en una cura, ¿cierto? Entonces hay hartas cosas que se tienen que hacer y que además tienen beneficios económicos, o sea, si sale más barato prevenir y si genera un impacto mucho menor en las comunidades, entonces vayamos por esa línea. Bueno, gracias, gracias, Vale. Hay otra pregunta ya, esta es como al nivel individual. Vimos lo comunitario, tomadores de decisiones, ahora a nivel individual. ¿Cuáles son los factores que impiden que la gente pueda tomar acción frente al cambio climático? Bueno, muchos. Hay, la Vale se sabe al revés y al derecho las barreras psicológicas, pero hay muchas barreras psicológicas que impiden que la gente pueda tomar acciones. No lo vimos en esta presentación, pero es muy distinto la percepción de que hay un problema, de que hay un problema grande como el cambio climático y la acción que se realiza. Es decir, ahí hay una separación entre reconocer que hay un problema y hacer algo, que en psicología se ve harto, como la gente sabe que no tiene que fumar y sigue fumando y sabe que es dañino para su salud y no lo deja de hacer. Bueno, con el cambio climático un poco es lo mismo, como que sabemos que le estamos dañando la salud del planeta, estamos dañando la salud de la humanidad, pero seguimos actuando de la misma forma.
Y ahí hay distintas barreras y esas tienen que ver con temas estructurales, de cómo efectivamente se pueden gestionar acciones de proambientales o cambio climático, barreras que tienen que ver con sentirse impotente ante esta situación, barreras que tienen que ver más como con factores emocionales, con sentir desesperanza, que este es un problema que está fuera de nuestro control, de nuestras manos, barreras de reconocer cuáles son las mejores medidas más efectivas de adaptación al cambio climático, de tener un conocimiento, pero no saber cuáles son las mejores acciones que se pueden implementar, qué es lo mejor que se puede hacer. ¿Vale? Yo creo que una de las principales barreras, como en muchas cosas, es la educación. Creo que nos falta mucho que avanzar en educación ambiental y además que en Chile las escuelas están haciendo un trabajo increíble a nivel de educación medioambiental. ¿Por qué? Porque es una semilla, ¿cierto? En la medida que le enseñamos a nuestras niñas acerca de educación medioambiental, llegan con esa información a sus casas y después de la casa se pasa a un nivel más comunitario y así más grande. Yo creo que nos falta harto que recorrer aún en mostrar cómo nos está afectando el cambio climático, generar más charlas como esta, pero sobre todo enseñarle a la gente joven, porque ellos van a recibir este mundo el día de mañana y ellos van a tener que hacerse cargo de este problema también, al igual que nosotros. En verdad todos estamos llamados a hacerlo, pero falta educación. Bueno, vamos a ir. Me parece que ya nos van quedando pocas preguntas y pocos minutos. Me parece que esta pregunta es más personal, como de experiencia personal. Estoy tratando de interpretar lo que está acá, ¿no? Pero dice, ¿cuál es su recomendación cuando te encuentras con delincuencia, corrupción, machismo, entre otras problemáticas que chocan con tus propios ideales en pro de la mitigación y adaptación al cambio climático? Uf, qué buena pregunta. Bueno, a nosotros nos pasó algo así en una investigación que estuvimos haciendo en las comunidades de Valparaíso, ¿cierto? Que para nosotros era súper importante entender el tema de los incendios, pero al llegar a las comunidades nos dimos cuenta de que, claro, estaban en contexto de narcotráfico, de mucha violencia, de violencia al interior de la pareja, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y la verdad es que es muy difícil. En muchas comunidades también son las mujeres las que están peleando por preservar la vida, ¿cierto? Los recursos, y quizás los hombres están más preocupados del tema del trabajo. Entonces es una dificultad, pero una dificultad que se puede sortear en la medida que uno tiene la convicción de que está trabajando por el bien común y por algo que al final nos va a beneficiar a todos. Yo creo que trabas y baches en el camino nos vamos a encontrar siempre, 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 porque es un problema muy difícil y que necesitamos un nivel de cooperación planetario. Imagínense lo difícil que es eso. Entonces, si ya tenemos problemas con las personas con las que nos relacionamos directamente, imagínense lo que implica tratar de resolver esto a nivel global. Es difícil, pero no por eso vamos a tener que dejar de hacerlo, la verdad. Tenemos que buscar redes de apoyo, tenemos que encontrar otras personas que nos puedan ayudar a bajar esas angustias sobre esas dificultades que nos encontremos y educarnos para saber cómo llegar a esos grupos, cómo presentarles el cambio climático de forma que les resulte interesante, de forma que les haga sentido, cosa de que todos rememos para el mismo lado. Eso. Bueno, la última pregunta es si conocen estudios, si existen estudios que muestren que ya hay un cambio de conducta de la gente en la sociedad con respecto al cambio climático. Hay varios estudios acerca de eso. Hay varios estudios que trabajan como un tema de comunicación del cambio climático y que son como una especie de marketing social y que estudian cómo generar cambios en las personas. Hay muchas formas de generar cambio en la actitud de las personas. Es difícil, eso sí, porque hay muchas cosas que están a la base. Hay valores, hay conductas, hay creencias, hay necesidad de pertenecer a grupos, ¿cierto? Que de repente nos hace actuar de formas que sobre todo en la adolescencia nos pueden resultar extrañas incluso a nosotros mismos, pero
Lo que muestra la evidencia, y que esperemos que no sea así para nosotros como país, es que vivir un evento climático extremo genera un nivel de conciencia profundo. O sea, vivir una inundación, vivir una sequía, hace que la gente cambie drásticamente y empiece a tomar medidas de adaptación y mitigación. No lleguemos a ese extremo. Si ya tenemos información a la mano, entonces empecemos a tomar decisiones nosotros mismos, y es difícil porque la fuerza de la costumbre pesa, ¿cierto? Y uno está acostumbrado a hacer las cosas de una forma, pero no sé, yo creo que tenemos que hacerlo, no sé qué más decir, Cata. Sí, yo creo que muy en la línea con lo que decías tú, no entendí tan claramente la pregunta quizás, pero lo que sí está reportado en investigación, y que también es algo que tenemos que también poner el foco, efectivamente en las personas que sí están tomando la batuta de la transformación y de cambiar y de generar acciones que pueden ser replicables en otros lugares de sus distintos países o del mundo. Es lo mismo que comentábamos antes, esto de que siempre nos enfocamos un poco como en el vaso medio vacío sobre el cambio climático. También tenemos que enfocarnos en las experiencias que son positivas, en experiencias de gestión participativas, colectivas, que están tomando otras formas de relacionarse con la naturaleza y de tomar las decisiones, otras formas de gobernanza. Y esos ejemplos, esas experiencias, también hay que relevarlas y también hay que estudiarlas, escucharlas, porque son ejemplos que nos demuestran que sí se puede, que sí hay comunidades que le están poniendo el corazón, el cuerpo, el alma a estos temas, y lo están haciendo a distintos niveles, comunidades indígenas, mujeres, jóvenes. Entonces sí, hay mucha gente que está haciendo cosas, nosotros tenemos que también seguir el ejemplo y hacer cosas también que sean coherentes a las problemáticas que tenemos como país y a las herramientas que tenemos también como Latinoamérica, que nos hace también tan única, tan diversa, y eso nos va a dar muchas luces de otras soluciones que podamos tener ante el cambio climático. Sí, yo solo quisiera agregar a lo que la Cata comentó, que ahora me acordé de que hay estudios que muestran que aumentar el nivel de educación ambiental en los hijos genera cambios en la preocupación de los padres. No siempre la preocupación se traduce en acción, ojo con eso, no necesariamente que uno se preocupe sobre el cambio climático implica que va a tener o va a tomar acciones proambientales, sin embargo es un avance. Y lo más curioso es que se ha visto que cuando las niñas, las hijas están más preocupadas, los niveles de preocupación en los padres cambian rotundamente. Eso nos ha llamado harto la atención también, pero pareciera ser que la educación ambiental es nuestra mejor apuesta. Bueno, darles las gracias a Valentina, Catalina, por compartir todas estas experiencias, la presentación, la respuesta a todas estas preguntas muy interesantes. Y también agradecerle a la audiencia. Tuvimos una audiencia cautiva, prácticamente cerca de 80 personas todo el tiempo. Así que también le agradecemos y vamos a darle la palabra a Macarena Troncoso, que es la coordinadora de Red Lama, para hacer el cierre de esto. Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, como coordinadora de Red Lama, quiero aprovechar de agradecerte, Rodolfo, como investigador del CR2, que tuviste el tiempo de poder acompañarnos como moderador. Lo pasamos súper bien con la charla. Agradecerle a Catalina y Valentina, de verdad, fue una tremenda charla. Yo creo que a veces nos cuesta conectar los temas de salud mental o movimiento social, cómo se conectan con el cambio climático, y lo hicieron de manera excelente. Sobre todo pensando en aquellas personas que están conectadas, que en su mayoría también son educadores, que están relacionados con la educación, y que se puedan fomentar justamente estas temáticas que quizás están muchas veces fuera de la sala de clase o fuera del aula, y que son sumamente importantes. Así que yo les agradezco mucho también por esta visión tan positiva, que nos dan ganas de hacer acciones y de movernos, no quedarnos con la preocupación que por lo general siempre recibimos como esa visión del cambio climático. Y bueno, como red,
queremos también seguir fomentando otras iniciativas que tengan relación con el cambio climático y medio ambiente, y por eso los queremos dejar invitados para que se conecten más ratito, a las 8. Hoy día el PAR explora Región Metropolitana Sur Poniente a través de su Instagram, que es PAR Explora-RMSP. Ellos van a hacer un live y van a transmitir una transmisión especial sobre el Día del Patrimonio Científico en conjunto con todos los pares Explora, y va a exponer Juan Pablo Lubliner del Museo del Sonido, y él va a conversar sobre cómo se grabaron los primeros sonidos que dieron paso a la música. También los queremos dejar invitados para que se conecten mañana a las 4 de la tarde, porque el Centro de Copa Sur Austral, en conjunto con Algalab y Fundación Mar y Ciencia, van a transmitir en vivo un conversatorio virtual sobre microcosmos oceánico, descubriendo los misterios del plancton, y va a estar dictada este conversatorio por María José Ochoa Muñoz, que es de la Fundación Cidemar. Ya por último, dejarlos a todos invitados para que visiten las páginas www.cr2.cl y www.redlama.cl, y nuestras redes sociales, que estamos en Facebook como Redlama y como en Instagram también. Así que muchas gracias, espero que nos conectemos muy pronto. Sí. No sé, Cata, tú como líder también de este nuevo proyecto que estamos dando paso con Redlama sobre el ciclo de ciencia en llamas, ¿nos puedes contar, se vienen charlas para el próximo mes, o no? Sí, vamos a seguir tomándonos en las redes de esta ciencia en llamas, y el próximo mes se viene bastante ligado a temáticas de agua. Vamos a trabajar, vamos a conversar principalmente temas de glaciares en Chile, y también vamos a hablar el tema de gobernanza del agua. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, a la página de Redlama, para ver los afiches, para ver cuándo van a hacer estas actividades que esperamos también les gusten mucho, participen, las comenten, porque nosotros estamos aprendiendo y nos gusta harto este aprendizaje en conjunto, y saber también qué temáticas, qué problemas les interesa más ir conversando. Así que esas fueron las 2 charlas escogidas por el público para este mes de junio. Súper bien. Muchas gracias. Gracias, Vale, te pasaste por tu presentación. Gracias a ustedes. Gracias, Rodolfo, que estés muy bien. Chao.